Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la tarde de hoy. Quería agradecer especialmente al doctor Glauco Rodríguez y a todo el equipo del Colegio Médico por permitirnos hacer esta actividad conjunta entre la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva y el Colegio Médico del Uruguay. Este tipo de actividades fomentan lo que estamos todos día a día haciendo, que es, poner nuestro grano de arena para la educación, para la formación continua y para, en definitiva, el crecimiento de todos nosotros como profesionales de la salud, profesionales inmersos en nuestra actividad diaria de lo que es la asistencia de los pacientes. De nuevo, bienvenidos, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias al Colegio Médico y espero que disfruten de esta actividad. En esta oportunidad hablaremos sobre el abordaje del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Haremos una breve introducción hacia las mismas. Lo que vemos es un aumento de la curva de incidencia de las enfermedades inflamatorias a predominio de la enfermedad de Crohn. Hace algunos años, cada 4 colitis ulcerosa veíamos una enfermedad de Crohn y hoy estamos viendo que cada 2 colitis ulcerosa vemos una enfermedad de Crohn. En cuanto a la prevalencia, es mayor en pacientes judíos, askenazita y caucásicos, es igual tanto en hombres como en mujeres y los picos de incidencia son entre los 15 y los 30 años y el segundo pico a partir de los 50 años. También se dan en edades pediátricas, pero sus formas evolutivas son más severas que las que vemos en los adultos. En cuanto a la patogénesis, son múltiples los factores que intervienen, entre ellos los factores ambientales, los factores intestinales, la denominada microbiota intestinal, y se basa que en un paciente predispuesto genéticamente tiene una respuesta inmune anómala para poder desarrollar estas enfermedades. Para aclarar mejor la fisiopatogenia, se produce una alteración de la permeabilidad intestinal, dando paso a las bacterias luminales y sus productos antigénicos, los cuales son identificados por el sistema inmune mucoso correspondiente del paciente, que depende de la susceptibilidad genética, puede desarrollar dos tipos de respuesta, una respuesta Th2, con la cual desarrollará una colitis ulcerosa, y una respuesta Th1-Th17, por la cual desarrollará una enfermedad de Crohn. Esto hace que produzca un nivel de producción de citoquinas y una injuria tisular correspondiente. Como dije, la enfermedad de Crohn tiene dos tipos de respuesta, Th1 y Th17, liberando las interleuquinas, el interferón y el TNF que vemos en pantalla, y tiene una respuesta mediada por células, de ahí que su histología sea básicamente el granuloma. En cambio, la colitis ulcerosa tiene una respuesta básicamente Th2 con la liberación de esas interleuquinas correspondientes y una respuesta mediada por anticuerpos, de ahí que la histología sea básicamente la criptitis y los abscesos crípticos. Basado en todo esto, la definición es que son las enfermedades intestinal inflamatoria crónica idiopática resultante de una activación inmune inapropiada y tiene la característica que evoluciona con periodos de reactivación y remisión de los síntomas. Los tipos de enfermedad inflamatoria son la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, y hay una tercera que presenta características de ambas, que son las colitis no clasificadas o indeterminadas y se presenta en un 5 o un 10% de los pacientes que llegan a la consulta. La colitis ulcerosa se caracteriza por una inflamación continua de la mucosa del colon.
Afecta el recto siempre, no compromete el intestino delgado y los síntomas es aumento del número de las deposiciones, siempre tiene sangre en las mismas, presenta dolor abdominal y puede asociarse con fiebre. Como vemos, en la izquierda son unas formas leves, en una colonoscopía, donde presenta una colitis ulcerosa leve. Claramente son lesiones continuas y simétricas como estamos viendo. En cambio, en la derecha presenta una colitis ulcerosa severa con múltiples úlceras y sangrado espontáneo. Esto es una pieza quirúrgica de una colitis ulcerosa severa extensa, refractaria al tratamiento. En cuanto a la clasificación del Monreal para colitis ulcerosa, de acuerdo a la extensión, si solamente compromete el recto se llamará proctitis ulcerosa. Si compromete hasta el ángulo izquierdo del colon, la denominamos colitis izquierda. Y si compromete más allá del ángulo esplénico, la denominamos colitis extensa o pancolitis. En cuanto a la clasificación del Monreal para colitis ulcerosa, según la gravedad, tenemos S0 para los pacientes que están en colitis en remisión y están asintomáticos, y los que están activos, S1 para las leves, S2 para las moderadas y S3 para las graves. Estas graves caracterizadas porque tienen más de 6 deposiciones por día con sangre, taquicárdicos, febriles, anémicos y con un eritro mayor de 30. Es importante poder detectar estas ya que requieren internación y tratamiento de corticoides endovenosos denominado tratamiento de Trulop y Witz. La probabilidad acumulada de cáncer colorectal en la colitis ulcerosa aumenta con el tiempo. Es más riesgoso en aquellos pacientes que siguen en actividad y que tienen inflamación persistentes y en aquellos que tienen una mayor extensión de la enfermedad. Las probabilidades acumuladas son del 2% a los 10 años, del 8% a los 20 años y del 18% a los 30 años. Es importante destacar que el desarrollo del cáncer colorectal en la colitis ulcerosa o en las enfermedades inflamatorias está relacionado con el grado de inflamación subyacente. La enfermedad de Crohn está caracterizada por inflamación transmural del tracto gastrointestinal que afecta cualquier parte del tracto digestivo de la boca hacia el ano. Está caracterizado por aumento del número de deposiciones con dolor abdominal y fiebre, y a mayor gravedad puede incrementarse pérdida de peso. Además presenta en la endoscopía úlceras lineales de la mucosa intestinal y en la presencia de granulomas en la anatomía patológica. Como vemos en la colonoscopía, acá vemos las clásicas úlceras lineales longitudinales y profundas que son índices de severidad. Y en esta imagen es una pieza quirúrgica de una resección de intestino delgado y presenta aumento del grosor parietal, las úlceras clásicas longitudinales, el empedrado y una estenosis que le produjo una obstrucción por lo cual el paciente debió ser operado. En cuanto a la clasificación de Montreal para la enfermedad de Crohn, se clasifica en ABL. A para la edad, menor de 16 años, entre 17 y 40 años, mayor de 40 años. B para el curso evolutivo, inflamatorio, estenosante o penetrante, y se le agrega la letra P si tiene compromiso perineal. Y L para la localización, L1 ilial, 2 colónica, 3 iliocolónica y L4 al tracto digestivo superior, que se puede añadir a cualquiera de las anteriores mencionadas. En cuanto a la historia natural de la enfermedad
de Crohn suele evolucionar con complicaciones y algunas de ellas requieren cirugía. El grave problema por el cual no se debe indicar rápidamente la cirugía de estos pacientes es que presentan una alta tasa de recurrencia postquirúrgica. Hay que identificar los factores clínicos que predicen un curso grave de la enfermedad. Entre ellos tienen los pacientes jóvenes, aquellos que debuten con fístulas perineales, los que tengan úlceras profundas, los que hayan requerido corticoides al momento del diagnóstico, aquellos que tengan un componente estenosante o fistulizante, y dejo para el final algo muy importante que es los pacientes que fuman, el tabaco. Aquellos pacientes con enfermedad de Crohn tienen contraindicado el tabaco, ya que aquellos que continúen fumando van a tener formas más severas, mayor riesgo de complicaciones y mayor refractariedad al tratamiento con mayor tasa de cirugía. En cuanto a la evolución a largo plazo de la enfermedad de Crohn, pasa por diferentes estadios. El primero, que es el inflamatorio. El segundo, si esta inflamación persiste, en realidad va a dar fibrosis y cuadros obstructivos por estenosis, y en las formas más penetrantes son úlceras profundas llamadas fisuras, las cuales, si se prolongan, pueden dar lugar a fístulas, ya sean fístulas enteroentéricas, enterocutáneas, y si es del colon, colocutáneas, colovesicales o colovaginales. En cuanto a la colitis no clasificada o indeterminada, es una enfermedad limitada al colon y que tiene características tanto de colitis ulcerosa como de enfermedad de Crohn. Ahora hablaremos de los métodos diagnósticos de estas enfermedades. En el laboratorio podemos encontrar anemia, leucocitosis e hiperplaquetosis, eritrosedimentación acelerada, pero como biomarcador de inflamación en sangre tenemos en cuenta siempre la PCR cuantitativa. Aquellos pacientes que presenten hipoaluminemia tienen mayor riesgo de severidad y complicaciones. En las heces solicitamos la toxina de Clostridium difficile, que puede reactivar una enfermedad preexistente, y en la presencia de citomégalo en las colitis ulcerosas refractarias al tratamiento. Lo que sí consideramos es que la búsqueda tiene que ser de las biopsias colónicas realizadas por colonoscopías y no nos sirve la serología para citomégalo. El otro dosaje en heces que hacemos es de calprotectina fecal, que es el otro biomarcador de inflamación que utilizamos frecuentemente. Además podemos realizar endoscopías y exámenes como imágenes como ecografía, resonancia y tomografía. Por lo tanto, los análisis de biomarcadores de inflamación serológicos, la elección es la PCR, y fecales es la calprotectina fecal. Y recordar que aquellos pacientes que evolucionan con hipoalbuminemia tienen mayor riesgo de severidad y mayor riesgo de complicaciones. En cuanto a la calprotectina fecal, tiene una muy buena correlación con lesiones endoscópicas, nos ayuda a predecir las recaídas, podemos utilizarla para evaluar la respuesta al tratamiento y es de uso práctico porque requiere de pequeña cantidad de heces para desarrollar la prueba. En cuanto a la calprotectina fecal, como vemos en el diagrama, aquellos pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa en remisión tienen valores bajos. Y como ven a la derecha, estos valores se elevan cuando las enfermedades se activan. Además, nos permite diferenciar, además de esta diferenciación entre remisión y actividad de enfermedad, entre enfermedades inflamatorias y síndrome de intestino irritable, ya que en este último tiene un valor normal y por lo tanto tiene un valor predictivo positivo de un 85 al 90% para diferenciar enfermedad inflamatoria del síndrome de intestino irritable.
Como marcadores inmunogenéticos en la enfermedad inflamatoria tenemos el PANCA, que son los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, y el ASCA, que son los anticuerpos contra la pared celular del hongo Saccharomyces cerevisiae. El ASCA está altamente asociado a la enfermedad de Crohn y el ANCA es más frecuente en la colitis ulcerosa y en la colitis por enfermedad de Crohn. Ambos tienen una relación de positividad de un 70% de acuerdo a los diferentes estudios, pero hay un 30% que son negativos y presentan la enfermedad igual. Obviamente, si ambos son negativos, puede ser este 30% o puede ser que se trate de una colitis no clasificada o indeterminada. Continuaremos ahora con otros métodos diagnósticos, pero siempre es muy importante, de algo que nos olvidamos, que cuando un paciente se presenta con dolor abdominal, sobre todo agudo, acompañado de fiebre o repercusión del estado general, hay que realizarle una radiografía simple de abdomen que puede demostrar que tenga una obstrucción intestinal, un megacolon tóxico, que es una complicación de la colitis ulcerosa, o una perforación con la presencia de neumoperitoneo. Todos ellos son de resorte quirúrgico y obviamente de urgencia. Es importante realizar la radiografía simple en todo paciente con dolor abdominal intenso agudo y sobre todo si se acompaña de fiebre. El rol de la endoscopía en las enfermedades inflamatorias primero nos sirve de diagnóstico, que esto es algo muy importante, tanto de enfermedad inflamatoria como sus diagnósticos diferenciales, que además nos aportan sus biopsias que van tanto para cultivo como para anatomía patológica. También el monitoreo de la actividad y extensión de la enfermedad, y la evaluación de las complicaciones para poder detectar precozmente la displasia y el cáncer de colon temprano. Como vemos, las lesiones endoscópicas son lesiones endoscópicas que van desde normal actividad pasando por leve, moderada o severa, donde cada vez hay más úlceras, úlceras confluentes y sangrado espontáneo. Lo que es importante es que son la característica es que un compromiso simétrico y continuo. La histología se caracteriza por una gran distorsión mucosa con gran inflamación y la presencia de criptitis, que es la inflamación del fondo de la glándula, y la presencia de abscesos crípticos, que si bien nos ayudan al diagnóstico, no son patognomónicos de la enfermedad. En los casos de colitis ulcerosas refractaria al tratamiento, tenemos que buscar la presencia de citomégalo, como vemos en pantalla, hacia la izquierda de formas leves y hacia la derecha formas más severas. Y en la histología veremos estos cuerpos de inclusión que son típicos de la presencia del citomégalo en la biopsia colónica. Siempre buscamos a la toxina de Clostridium difficile porque estos pueden ser el factor de reactivación de la enfermedad intestinal. A modo de ejemplo, les presento este caso, que es un paciente que no tuvo respuesta a los corticoides endovenosos. Obviamente inició tratamiento con infliximab, hizo 2 dosis y desde entonces presentó interrecurrencias infecciosas con colitis por Clostridium difficile recurrente, como vemos en las colonoscopías, las lesiones severas por Clostridium difficile. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Las lesiones endoscópicas en la enfermedad de Crohn son características en las que estamos viendo en pantallas. Las úlceras aftoides, que son pequeñas úlceras ovaladas cubiertas por fibrina. Las úlceras estrelladas, que son muy clásicos de la enfermedad de Crohn. Las úlceras discretas, que son las úlceras más aplanadas, hasta las formas más avanzadas, que es el típico empedrado que puede llevar hasta disminución de la luz intestinal.
Por supuesto, insisto que siempre las úlceras, como vemos en pantallas, en realidad son úlceras longitudinales y lineales. Y hay que tener en cuenta a las que cuando se presenta en un colon una úlcera transversal, esto es típico de la tuberculosis intestinal. Por supuesto, la histología es muy clara que es la presencia de granulomas no caseificados. Como vemos en pantalla, que esta es la típica histología de la enfermedad de Crohn, y esta que tiene calcium es obviamente típica de la tuberculosis intestinal, que es el principal diagnóstico diferencial de la enfermedad de Crohn. ¿Qué buscamos en estos pacientes con la endoscopía? Básicamente lesiones superficiales del colon, como el cáncer temprano del colon y las lesiones con displasia. Básicamente, recordemos que el cáncer de colon en las enfermedades inflamatorias tiene su base en la inflamación, así que aquellos pacientes que evolucionen con un grado de inflamación persistente tendrán más riesgos del desarrollo de este tipo de complicaciones. En la colonoscopía siempre buscamos, por supuesto en remisión hay que buscarlas, las lesiones planas que son típicas de las displasias. Cuando a veces tenemos lesiones sospechosas o una biopsia tomada al azar presenta el diagnóstico de displasia, se debe hacer una tinción llamada cromoendoscopía, que en nuestro caso la hacemos con azul de metilino, para realzar esas lesiones y poder extraerlas o tomar algún tipo de conducta, ya sea la extracción de la misma si es que se puede, o bien el tratamiento quirúrgico. Quiero aclarar que las lesiones de displasias siempre deben ser tomadas las biopsias en un paciente en remisión. El diagnóstico de displasia en un paciente en actividad es muy difícil de poder realizarlo, por lo tanto hay que repetirlo en remisión antes de tomar cualquier conducta. Tan solo para ejemplificar esto, les presento un caso clínico que es un adolescente varón de 18 años de edad con un diagnóstico de enfermedad ileocolónico y cirrosis biliar primaria, que había sido tratado con los 3 anti-TNF que les comenté, infliximab, adalimumab y certolizumab más tiopurinas, y nunca tuvo remisión clínica, por lo tanto tuvo un estado de inflamación persistente. Y en los controles, miren lo que pasó con la evolución. No solamente persiste activa la enfermedad en la foto de la izquierda, sino que además desarrolló un adenocarcinoma bien diferenciado con sospecha de invasión estromal en un adenoma velloso. Así que esto es muy importante a tenerlo en cuenta: mayor inflamación, mayor riesgo de complicaciones. En cuanto a las técnicas de imágenes que utilizamos, la primera es el ultrasonido, que le podemos agregar el Doppler. El transintestino delgado prácticamente ya no lo utilizamos por el alto nivel de radiación, pero para aquellos que no posean tomografía o reso, está bien realizarlo porque aporta muy buena información de la parte estructural del intestino delgado, y por supuesto la tomografía y la enterografía por resonancia. Si vemos este tránsito intestino delgado, vemos una estenosis larga de un asa de intestino delgado. En esta tenemos una estenosis doble con dilataciones pre- y postestenóticas. En esta también, si bien es una estenosis larga, tiene hacia la izquierda imágenes pseudodiverticulares típicas de la enfermedad de Crohn. Y en esta imagen observamos una estenosis larga con empedrado y esas pequeñas líneas que salen por los laterales
son las fisuras, son las úlceras profundas de las que le hablaban, que si esto se prolongan, esto puede no solamente perforarse, sino comunicarse con otros órganos, dando fístulas enteroentéricas. En cuanto al ultrasonido, nos sirve para evaluar las alteraciones estructurales como el engrosamiento parietal. Y el Doppler nos ayuda a evaluar el flujo sanguíneo, ya que los pacientes que están en actividad tienen un mayor flujo sanguíneo, por lo tanto el Doppler será patológico. En cuanto a la enterografía por TC, tiene el inconveniente de la emisión de radiaciones ionizantes y tiene una menor sensibilidad y especificidad que la resonancia magnética. Igual nos sirve, y el paciente lo que tiene de ventaja es que está menos tiempo que en la resonancia. En este caso vemos una obstrucción intestinal con engrosamiento parietal y una dilatación preobstructiva. En cambio, la enterografía por resonancia evita esa radiación ionizante que es importante para estos pacientes, ya que se tratan de enfermedades crónicas y a lo largo de su evolución se los irradia varias veces, y tiene una precisión mayor que la tomografía del 91%. Como podemos ver en la imagen de la derecha, la enterografía por resonancia muestra la hipercaptación mural, el engrosamiento mural y el signo del peine, que son los vasos ingurgitados. Para la resonancia, como vemos a la izquierda, de pelvis, ahí presenta un engrosamiento parietal de ilion y de recto sigma. Cuando queremos evaluar el canal anal, lo hacemos a través de una ecografía 360 grados o bien de una resonancia magnética nuclear de alta resolución del canal anal para evaluar sobre todo las fístulas complejas y los daños estructurales provocan y evaluar de esta manera qué conducta adoptar. Por último, tenemos la cápsula endoscópica, que es esta cápsula que vemos que el paciente obviamente la ingiere por boca y comienza en todo su trayecto a filmar su trayecto intestinal, evaluando las diferentes patologías, como vemos, una úlcera aftoide, una úlcera profunda o una obstrucción por una lesión ulcerada. Lo que sí es cuando uno va a pedir una cápsula, es necesario que siempre absolutamente se haga un estudio de los anteriormente mencionados para evaluar que no tenga ninguna estenosis de intestino delgado donde quede atascada la cápsula. Ahora, por cuestiones de tiempo, solo hablaré del diagnóstico diferencial entre ambas enfermedades inflamatorias. En la endoscopía de la colitis ulcerosa, como dije, vamos a ver siempre una lesión continua y simétrica, con el recto que está siempre comprometido. Las úlceras son confluentes en las formas severas y siempre tiene una lesión que va y progresa desde el recto hacia el colon derecho. En cuanto a la endoscopía de la colitis ulcerosa, tenemos diferentes modalidades de score endoscópicos que prefiero llamarlas leves, moderadas o severas, que van desde la inflamación hasta las úlceras y úlceras profundas y confluentes con sangrados espontáneos en las formas más graves, pero siempre considerando, como vemos en las fotos, que son lesiones simétricas y una lesión continua, que comienza en el recto y puede progresar hacia el colon derecho. En la histología, como ya dijimos, lo más importante es el grado de inflamación y la distorsión mucosa, así como las criptitis y los abscesos crípticos.
En la enfermedad de Crohn, digamos, la enfermedad es claramente parcelar o segmentaria. Puede tener empedrados y úlceras aftoides o longitudinales y tiene el recto comprometido en el 50% de los casos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen enfermedad de Crohn colónico, y es una enfermedad que se caracteriza por presentar lesiones salteadas y asimétricas. Como vemos en las imágenes, las lesiones, las úlceras aftoides o úlceras aisladas, hasta las úlceras lineales, siempre tienen mayor compromiso de una cara del colon de la mucosa que de otras, y siempre son segmentarias. Nos podemos encontrar compromiso de enfermedad con un segmento sano. En la histología, el patrón típico es el granuloma y típicamente no caseificado. El compromiso rectal se da, como dije, prácticamente en el 47% de los pacientes, pero sobre todo en aquellos pacientes que tienen la enfermedad localizada en el colon. Y puede tener compromiso de Crohn perineal, pueden ser leves, como podemos ver en pantalla, moderados o bien las formas más severas como estamos viendo. Esto tampoco es ajeno y también se da en los niños, como este que les presento de 16 meses, que consultaba por diarrea crónica y fístulas perineales, como podemos ver al lado del ano, con una gran reacción inflamatoria que no solamente era el periné sino la base escrotal, y en el colon por enema presenta una estenosis sigmoides por enfermedad de Crohn. Frente a la no respuesta al tratamiento, se debe reevaluar el diagnóstico o considerar patologías agregadas o la influencia de factores exógenos. Tan solo para mencionar algunos importantes, tenemos los antiinflamatorios que pueden exacerbar una enfermedad inflamatoria o reactivar una enfermedad inflamatoria quiescente. Aquellos pacientes que tienen colitis ulcerosa y consumen AINES pueden inducir un episodio agudo 3 veces superior que aquellos que no consumen. La otra patología que hay que considerar es el HIV y sobre todo el SIDA, ya que dentro de los síntomas gastrointestinales puede dar diarrea crónica, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Esto es tan solo para mencionar un caso. Este es un paciente de 23 años, adicto endovenoso, que consulta por diarrea con sangre, y si vemos en el colon, que se le hizo en ese momento en el colon por enema, tiene un sunprinting o impresiones digitales, y eso está dado por el compromiso vascular que produce el citomegalovirus. Y hacia la derecha, en la histología, los cuerpos de inclusión de los que le hablaba. Este es otro paciente de 28 años, adicto endovenoso, que es operado por un cuadro suboclusivo que presentaba una obstrucción ileal y tuvo el diagnóstico de una histoplasmosis ileal. Ahora hablaremos del tratamiento de las enfermedades inflamatorias brevemente. Esto comenzó ya en 1942 en realidad, pero los primeros en realidad ya el primer paso fueron los ingleses con la aparición de los corticoides para las formas agudas y severas, lo cual lograron disminuir la mortalidad en un alto grado.
Por supuesto, ellos utilizaron los corticoides sistémicos, hoy están tanto los sistémicos como los tópicos. Por supuesto, dentro de los aminosalicilatos contamos con la sulfasalacina, de los cuales nosotros particularmente no la utilizamos por la gran intolerancia digestiva que presenta, efectos adversos y entre ellos el principal en los varones, un 80% de oligospermia. Por eso utilizamos básicamente mesalacina. Y dentro de los inmunosupresores, la aciatoprina y la sesmercaptopurina son los que básicamente utilizamos, y en el caso de la enfermedad de Crohn hay una segunda alternativa que es el metotrexate. Ahora quisiera dedicarle algunos minutos a los corticoides, ya que vemos muchos pacientes cronificados con ellos y lo único que hacemos es sumarles más efectos adversos o complicaciones. Este estudio que les muestro es un estudio GETAID, en el cual participaron 142 pacientes con enfermedad de Crohn. Se inició y se mantuvo el mantenimiento con prednisolona por vía oral de entre un mínimo de 3 y un máximo de 7 semanas. Y el resultado fue que el 92% de los pacientes alcanzaron la remisión clínica entre las primeras 7 semanas de tratamiento. Obviamente que los corticoides nos sirven para inducir la remisión, pero no sirve absolutamente para mantener la misma. Entonces, por lo pronto, no tiene ningún sentido cronificarlos, porque lo que estamos haciendo es aumentar los riesgos y las complicaciones de los pacientes. Hasta tal punto que tomé este registro TRIT, que es el registro europeo, donde quedan registradas todas las complicaciones de los tratamientos. Los pacientes que tienen más complicaciones infecciosas, según el registro TRIT, son aquellos tratados con corticoides y no con inmunomoduladores o tratamientos biológicos. Por lo tanto, aquellos pacientes que tienen corticorefractariedad o corticoresistencia, hay que tomar una decisión de pasarlos a inmunomoduladores o biológicos de acuerdo a la característica de cada caso. Pero no solamente los pacientes corticoideados crónicamente tienen mayor riesgo de infección, que sino el registro TRIT establece que tiene mayor riesgo de infección grave y de muerte. Por lo tanto, solo debemos utilizarlos para inducir la remisión. En conclusión, no debemos usar ciclos prolongados o repetitivos de corticosteroides, tampoco debemos subestimar la toxicidad por los mismos y no debemos usar corticoides más allá de las 8 semanas reglamentarias. Si evaluamos el comportamiento de la enfermedad de Crohn, dijimos que pasaban de diferentes estadios de inflamatorios a estenesante o obstructivo y penetrante, que son las formas fistulizantes. Esta progresión es una progresión global del 60% de los pacientes. Por lo tanto, cuanto más precozmente los estemos tratando, menos riesgo de complicaciones y de evolucionar tendrán estos pacientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más tempranamente es justamente la enfermedad de Crohn temprana, es decir, aquella que no tiene complicaciones, aquella que todavía no desarrolló complicaciones. Es decir, cuanto más precoz se las trate, menos riesgo tendrá de desarrollar esas complicaciones. Y esto es muy importante para mejorar su calidad de vida y su respuesta terapéutica. Este periodo se llama ventana de la oportunidad. Es el tratamiento que se comienza a hacer precozmente antes que desarrolle complicaciones para mejorar justamente su calidad de vida, su inflamación y hacerlos ingresar a remisión, que esto es lo más importante. Basados en los tratamientos por objetivos, los objetivos del médico
hoy por hoy es importante mantener la remisión, disminuir las hospitalizaciones y las cirugías relacionadas con la enfermedad de Crohn, obviamente, y cada vez lo que inició siendo valorando con respuesta clínica, después fue remisión clínica hasta llegar a la remisión profunda y hoy es una remisión profunda sostenida. Esto implica que no tenga inflamación y por largos periodos. En cuanto a las expectativas de los pacientes, obviamente es minimizar los síntomas, disminuir los efectos colaterales, obviamente para llevar todo hacia la normalización de su calidad de vida, que es el objetivo final de ellos. El tratamiento clásico de las enfermedades inflamatorias tiene importantes limitaciones sobre el impacto de la calidad de vida, sobre las complicaciones y las cirugías frecuentes. Por lo tanto, fue necesario la presencia de nuevos tratamientos. Así llegaron las terapias biológicas. Desde la aparición de las terapias biológicas, como ustedes pueden ver en la curva, disminuyó la tasa de cirugía en los pacientes con enfermedad inflamatoria. El primero de los biológicos se basó en los anti-TNF, ya que el factor de necrosis tumoral o TNF era uno de los factores de citoquinas proinflamatorias en la enfermedad de Crohn. El primero de todos ellos fue el infliximab, que tenía un componente 75% humano y 25% murino, que fue tapa de una revista de Gastroenterology, tanto para la colitis ulcerosa como para la enfermedad de Crohn. Y lo que el tratamiento se realiza por vía endovenosa, tanto la inducción como el mantenimiento. Luego apareció el adalimumab, que es 100% humanizado y que se indica por vía subcutánea. Y luego apareció el certolizumab, que tiene un 95% de parte humanizada, que también se da por vía subcutánea. Los dos principales, obviamente, que quedaron es el infliximab, cuya infusión es por vía endovenosa, digamos, tanto la inducción como el mantenimiento, y el adalimumab es que por vía subcutánea. Pero obviamente fueron surgiendo más biológicos en realidad. Dentro de los anti-TNF se agregó el golimumab. Después de la inhibición de las moléculas de adhesión selectivas, el primero en surgir fue el natalizumab, que fue retirado del mercado porque produce leucoencefalopatía multifocal progresiva y que es irreversible, así que fueron apareciendo otras antiintegrinas que están en el mercado como el vedolizumab. Obviamente hay otros biológicos anticitoquinas como el antiinterleuquina 12 y 23, el ustekinumab, que también está en disponibilidad. Y después fueron apareciendo otros con diferentes mecanismos de acción, como activación de las células T o evaluando la respuesta innata o con citoquinas antiinflamatorias. Dentro de las alternativas terapéuticas, la primera parte que nos basamos es el bloqueo de la inflamación con anti-TNF. El segundo es el bloqueo del tráfico celular con las antiintegrinas. El tercero es el cambio de las microbiotas con trasplante fecal. Y el cuarto es un reseteo, que es el trasplante de médula ósea autólogo. Son muchos en realidad los biológicos que están en diferentes fases, en realidad fase 1, 2, 3, algunos que están en fases preregulatorias y otros que están por lanzados y otros por lanzarse. Así que son múltiples utilizando diferentes mecanismos dentro de la cascada inflamatoria de la enfermedad. Por último, es la cirugía en la cual la vamos a reservar para aquellos pacientes que no respondan al tratamiento farmacológico, en aquellos pacientes severos
o en aquellos pacientes que tengan complicaciones. En los casos de la enfermedad de Crohn tiene una alta recurrencia del 28 al 45% en los 5 años y de un 36 a un 61% en los 10 años. Y la vía laparoscópica tiene menor índice de complicaciones que la cirugía a cielo abierto. Tan solo para mostrarles un ejemplo, esta es una enfermedad de Crohn por vía laparoscópica, la cual se va a hacer una resección segmentaria por un cuadro suboclusivo. Y este es el primer paso por una colitis ulcerosa, que se realiza una colectomía con la ileostomía y el abocamiento del cabo suprapúbico. Y por último, se confecciona esta bolsa o pouch ileal con intestino delgado, que va a ser como una especie de pseudo recto. Igualmente, con el tiempo, este pouch corre el riesgo de producir una inflamación llamada pouchitis. Por lo tanto, a esta altura son múltiples los factores a considerar, desde la historia clínica hasta los métodos complementarios que nos ayuden. Son pacientes muy complicados de poder manejar y decidir sus tratamientos y adelantarse a las complicaciones que son muy habituales. Por lo tanto, a esta altura estarán como azorados. Y en resumen, quiero decirles que no se desesperen, si bien son muchas las cosas a considerar, es importante manejarlos en forma multidisciplinarios, junto a manejarlos con un gastroenterólogo que ayude, que pueda prevenir y que pueda proveer sobre todo su experiencia en estos cuadros que son muy importantes, cuándo realizar los estudios y cómo manejarlos. Y por supuesto, y como dice Mafalda, si la enfermedad es heterogénea, es difícil estandarizar el tratamiento. Por lo tanto, hoy en día se trata de establecer tratamientos con un determinado objetivo y no con algoritmos. Así que espero que esta charla haya sido de ayuda para aclarar o para confundir, pero siempre es importante trabajar en equipo junto al gastroenterólogo y en aquellos que tengan experiencia en poder indicar tanto los estudios como interpretarlos y indicar el tratamiento correcto y a tiempo. Esto es todo. Simplemente muchísimas gracias para todos.